Todos murieron, menos uno. Crucificados, apedreados, decapitados. ¿Qué clase de fe lleva a un hombre a dar su vida sin dudar? Hoy descubrirás cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús y por qué su sacrificio sigue estremeciendo al mundo. Sus muertes no fueron en vano, fueron el comienzo de algo eterno. 12 hombres fueron llamados por el Nazareno para cambiar la historia del mundo. No eran sabios, no eran influyentes, no eran poderosos, pero sí tenían algo que el Maestro valoró por encima de todo: un corazón dispuesto. En este viaje conoceremos la vida, el ministerio y la muerte de los 12 apóstoles. Hombres imperfectos, usados por Dios para una misión eterna. ¿Estás listo para descubrir el precio y la gloria del discipulado? Pedro, el pescador convertido en roca. ¿Qué sucede cuando un hombre impulsivo se convierte en el pilar de una fe eterna? Simón, hijo de Jonás, fue rebautizado por Jesús como Pedro, Petros en griego, roca. Pescador del mar de Galilea, su primer encuentro con Jesús ocurre cuando su hermano Andrés lo lleva ante el Mesías. Pedro fue parte del círculo íntimo de Jesús, presenciando la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Su carácter impulsivo lo llevó a caminar sobre las aguas, a declarar que Jesús era el Cristo, pero también a negar a su maestro 3 veces. Sin embargo, tras la resurrección, Jesús lo restaura con ternura. En Pentecostés, predica con poder y 3,000 personas se convierten. Se convierte en líder de la iglesia de Jerusalén, realiza milagros y es una figura clave en el Concilio de Jerusalén. Simón Pedro, también llamado Cefas, es una de las figuras más emblemáticas del cristianismo primitivo. Pescador de Galilea y testigo cercano de los milagros y enseñanzas de Jesús, fue escogido por el mismo Cristo para ser la roca sobre la cual se edificaría su iglesia. Con el paso del tiempo, la tradición cristiana lo reconoce como el primer obispo de Roma, el precursor de lo que más tarde se conocería como el papado. Su vida fue un testimonio de transformación, de la fragilidad humana a la firmeza espiritual, y su muerte, un acto supremo de entrega. Según los antiguos testimonios cristianos, Pedro fue arrestado y llevado a Roma durante la brutal persecución contra los cristianos bajo el gobierno del emperador Nerón. Fue condenado a morir crucificado, pero él, movido por una profunda humildad, pidió ser clavado con la cabeza hacia abajo, pues no se consideraba digno de morir como su maestro. Este gesto, más que una forma de martirio, se convirtió en un símbolo eterno de su fidelidad, sacrificio y amor por Cristo. Su tumba, custodiada hoy en la majestuosa Basílica de San Pedro en el Vaticano, sigue siendo uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo cristiano, recordando a millones la historia de un hombre que negó 3 veces, pero que amó hasta el final. Las narraciones sobre su martirio han sido recogidas en diversos escritos de los padres de la Iglesia y reflejadas en innumerables obras de arte a lo largo de los siglos. La muerte de Pedro no fue un final trágico, sino el clímax de una vida entregada por completo al Evangelio. Su legado inspira a los creyentes a vivir con firmeza, a liderar con humildad y a abrazar la cruz con la esperanza puesta en la resurrección. Así, su historia responde con poder a una de las preguntas más profundas de la fe cristiana. ¿Cómo vivieron y murieron los apóstoles del Señor? Con valor, con fe y con un amor que no conoció límites. ¿Quién fue el primero en decir, hemos encontrado al Mesías? Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando oyó a Juan decir, he ahí el Cordero de Dios, siguió a Jesús sin dudar. Siempre aparece en los evangelios trayendo a otros, a su hermano Pedro, al niño con los 5 panes y los peces, y a los griegos que querían ver a Jesús.
Andrés, hermano de Simón Pedro, y uno de los primeros llamados por Jesús a seguirle, ocupa un lugar singular en la historia del cristianismo primitivo. De origen humilde, pescador del mar de Galilea, su encuentro con el Mesías transformó radicalmente su existencia, llevándolo a convertirse en un incansable predicador del Evangelio, incluso hasta los confines del mundo grecorromano. Según la antigua tradición cristiana, Andrés llevó el mensaje de Cristo hasta la región de Acaya, en la actual Grecia. Allí, en la ciudad de Patras, fue arrestado por orden del procónsul romano Egeas, quien, molesto por su predicación y la conversión de muchos al cristianismo, lo condenó a muerte. La sentencia no fue una simple ejecución. Andrés fue condenado a morir crucificado en una cruz en forma de aspa, una cruz en X, diferente de la de su maestro, y que desde entonces sería conocida como la Cruz de San Andrés. Aún clavado en la cruz, y según relatan los textos patrísticos, Andrés no cesó de proclamar a Cristo con palabras llenas de esperanza. Durante 2 días, colgado en esa cruz, utilizó sus últimos alientos no para clamar por liberación, sino para seguir anunciando la salvación. Su martirio no fue solo una muestra de resistencia física, sino la expresión suprema de una fe que no se doblega ni ante la muerte. El sacrificio de Andrés forma parte del coro heroico de los apóstoles, hombres que no vivieron por el aplauso del mundo, sino por el eco eterno del reino. Su historia nos recuerda que la fe verdadera no es cómoda ni pasiva, sino ardiente y activa, incluso cuando el precio es la propia vida. La cruz de San Andrés no es solo un símbolo de martirio, sino una invitación a abrazar el discipulado con valentía. En ella resuena una verdad eterna, que la perseverancia en medio de la adversidad es una de las más altas formas del amor cristiano. En la figura de Andrés, el apóstol crucificado en silencio pero con el alma encendida, encontramos un testimonio perenne de la fuerza de la fe y el poder de la entrega total a Cristo. Predicó en Escitia, Asia Menor y Grecia. Fue un evangelista humilde, decidido a señalar a otros hacia el Salvador. Santiago el Mayor, hijo del trueno, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era pescador. Jesús los apodó Boanerges, hijos del trueno, por su carácter fogoso. Fue uno de los 3 más cercanos a Jesús. Fue testigo de momentos cruciales del ministerio del Maestro, como la transfiguración en el monte y la agonía en Getsemaní. Santiago no solo fue un apóstol de palabra, sino un hombre de acción, conocido por su carácter impetuoso y su profunda convicción. Según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 12, 1-2, Santiago fue el primero de los 12 en derramar su sangre por Cristo. Bajo el mandato de Herodes Agripa I, fue arrestado y decapitado en Jerusalén, alrededor del año 44 después de Cristo. Su muerte señala el inicio de una larga cadena de persecuciones contra los testigos del Evangelio y marca el comienzo del martirio apostólico en la historia de la Iglesia. Pero la historia de Santiago no concluye con su ejecución. Con el paso del tiempo, una antigua tradición sostiene que sus discípulos trasladaron su cuerpo hasta los confines del mundo conocido, Hispania, en las tierras del noroeste de la península ibérica, donde según la leyenda él mismo habría predicado, encontraron su descanso final. Siglos después, su tumba fue redescubierta en el lugar que hoy conocemos como Santiago de Compostela. Allí se erige la majestuosa catedral que lleva su nombre y que desde la Edad Media se ha convertido en uno de los más grandes centros de peregrinación de la cristiandad. El Camino de Santiago, recorrido por millones de fieles a lo largo de los siglos, no es solo un trayecto físico, sino también espiritual.
Es un testimonio vivo de cómo el sacrificio de un hombre encendió la llama de una devoción perdurable. Su legado permanece como faro de valor, fidelidad y entrega. En él vemos reflejado el destino de los primeros seguidores de Cristo, quienes abrazaron la cruz no como símbolo de derrota, sino como señal gloriosa de esperanza. ¿Qué tanto has dejado que el amor de Dios transforme tu carácter? Juan, el discípulo amado. ¿Puede alguien tan joven cargar con la visión del fin de los tiempos? Juan, el hermano menor de Santiago, fue también uno de los más cercanos a Jesús. Estuvo en la última cena recostado sobre su pecho y al pie de la cruz recibió el encargo de cuidar a María. Juan fue el discípulo más joven y es conocido como el discípulo amado. Fue testigo cercano de la vida y ministerio de Jesús. A diferencia de los demás, no murió mártir, sino que vivió hasta edad avanzada, dedicando sus últimos años al servicio del Evangelio en Éfeso. La tradición cristiana relata que, pese a no ser ejecutado, sufrió persecución y sobrevivió milagrosamente a un intento de ejecución en Roma, donde fue sumergido en aceite hirviendo y salió ileso. Este hecho fue interpretado como un signo de la protección divina. A Juan se le atribuyen importantes escritos del Nuevo Testamento: el Evangelio que lleva su nombre, 3 cartas y el Apocalipsis, escrito durante su exilio en Patmos. Su teología profunda, centrada en el amor y la divinidad de Cristo, ha marcado profundamente la fe cristiana. Vivió en Éfeso. Su vida, caracterizada por la fidelidad, la contemplación y la perseverancia, sigue inspirando a creyentes de todo el mundo. Juan nos recuerda que no todos los mártires mueren con sangre, pero que la entrega constante también es una forma de testimonio heroico. Murió en paz, ya anciano, alrededor del año 100 después de Cristo. Felipe, el realista entre los soñadores. ¿Qué pasa cuando la razón se encuentra con lo sobrenatural? Felipe fue uno de los primeros llamados por Jesús en Galilea. Fue quien preguntó cómo alimentar a 5,000 personas y quien pidió: «Muéstranos al Padre». A pesar de sus preguntas, fue leal y evangelizador. Felipe es quizás menos conocido que otros de sus compañeros, pero su vida y testimonio resplandecen con igual intensidad en la historia del cristianismo primitivo. Originario de Betsaida, la misma ciudad natal de Pedro y Andrés, Felipe respondió al llamado del Maestro con sencillez y prontitud, convirtiéndose en uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías. Tras la resurrección de Cristo, Felipe llevó el Evangelio más allá de las fronteras de Judea. La tradición cristiana ubica su misión en Hierápolis, una antigua ciudad en la región de Frigia, en Asia Menor. Fue allí donde enfrentó la hostilidad de los líderes locales, provocada por su predicación ferviente y, según se cuenta, por un milagro que realizó. Salvó a varias personas de caer en un abismo, lo que, lejos de generar gratitud, despertó la furia de quienes veían amenazado su poder. Como castigo, fue colgado de un madero y ejecutado por causa de su fe. Aunque los detalles históricos de su vida son escasos, el martirio de Felipe se erige como un poderoso testimonio de entrega. No buscó protagonismo ni honor terrenal, pero fue valiente hasta el final, dispuesto a entregar su vida por la causa del Evangelio. El legado de Felipe nos recuerda que no todos los grandes testigos de Cristo fueron protagonistas visibles, pero todos fueron esenciales. Su martirio en Hierápolis es parte de esa gran sinfonía de sacrificios que sostuvieron el nacimiento de la Iglesia. En él, como en tantos otros discípulos, encontramos la inspiración para vivir una vida con propósito, convicción y amor por la verdad. Bartolomé, Natanael, sin engaño. ¿Qué cambia en un hombre cuando descubre que Dios lo vio antes de ser llamado? Jesús lo describió como un verdadero israelita, sin engaño. Juan 1:47. Escéptico al principio,
se convirtió tras una palabra profética de Jesús. Bartolomé, identificado por muchos estudiosos con Natanael, el hombre sin doblez mencionado en el Evangelio de Juan, fue uno de los 12 apóstoles que caminó junto a Jesús y llevó su mensaje a tierras lejanas tras la resurrección. Su labor misionera, según la tradición, lo condujo a Armenia, una región de creencias profundamente arraigadas en el paganismo. Allí, su predicación audaz y su rechazo a adorar ídolos provocaron la ira del rey Astiages. Como castigo por su fidelidad inquebrantable a Cristo, Bartolomé fue sometido a una de las formas más crueles de martirio registradas por la tradición cristiana. Fue desollado vivo y luego decapitado. A través de este acto de violencia extrema, se reveló la profundidad de su fe y su disposición a sufrir hasta el fin por el Evangelio. El legado de Bartolomé perdura como uno de los ejemplos más sobrecogedores de fe vivida hasta las últimas consecuencias. Su historia, aunque marcada por el sufrimiento, ilumina el camino de quienes hoy enfrentan oposición por causa de su fe. Él encarna el espíritu del verdadero discípulo, firme, incorruptible y dispuesto a darlo todo por amor al Maestro. Tomás, el que tocó la fe, y si la duda fuera la antesala de la revelación más profunda. Tomás es recordado por su incredulidad, pero también fue el primero en proclamar a Jesús como Señor mío y Dios mío. Evangelizó en la India, donde fundó comunidades cristianas. Este apóstol, muchas veces recordado por su incredulidad ante la resurrección de Cristo, es en realidad uno de los testimonios más poderosos de transformación y fidelidad en la historia del cristianismo. Su célebre confesión, Señor mío y Dios mío, pronunciada al tocar las llagas del resucitado, marcó un antes y un después en su vida. Impulsado por una fe renovada y ardiente, la tradición lo ubica como uno de los primeros grandes misioneros en llevar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. Viajó a la India, específicamente a la región del actual estado de Tamil Nadu, donde predicó con valentía, fundó comunidades cristianas y desafió las prácticas religiosas locales. Fue precisamente este celo evangelizador lo que le costó la vida. Según la tradición, Tomás fue atravesado por lanzas tras destruir un ídolo pagano, convirtiéndose así en mártir de Cristo. Su martirio no solo selló su testimonio, sino que dio origen a una herencia de fe. Tomás fue protagonista en la expansión del cristianismo en Asia. La historia de Tomás no es simplemente la de un incrédulo convertido, sino la de un hombre que, habiendo tocado la verdad encarnada, decidió entregarse por completo a ella, aún al precio de su vida. Su viaje desde la duda hasta el martirio nos recuerda que la fe auténtica puede surgir del cuestionamiento sincero y que una vez encendida, puede llevarnos hasta los extremos más heroicos del discipulado. Mateo, el contador de historias celestiales. ¿Puede alguien dedicado al lucro convertirse en testigo del reino? Mateo, recaudador de impuestos, fue despreciado por su pueblo. Jesús lo llamó con un simple «Sígueme», y él dejó todo. Su evangelio revela la figura de Jesús como cumplimiento de la profecía. Mateo, también llamado Leví, fue un recaudador de impuestos cuando Jesús lo llamó a seguirle. Su oficio, despreciado por muchos en el mundo judío de su tiempo, no fue obstáculo para que Cristo viera en él un instrumento valioso para el reino. Ese llamado transformador no solo cambió su vida, sino que lo llevó a convertirse en autor de uno de los evangelios más influyentes del Nuevo Testamento. La historia de su muerte, sin embargo, está envuelta en la bruma de la antigüedad. Diversas tradiciones afirman que Mateo predicó en tierras lejanas como Etiopía y Persia. Algunos escritos antiguos sostienen que murió en paz, de causas naturales, luego de cumplir su labor evangelizadora.
Otros relatos más dramáticos sugieren que fue apuñalado por la espalda mientras celebraba la Eucaristía, mártir de su fe en medio de una cultura hostil al cristianismo. Esta variedad de versiones refleja las dificultades que enfrentan los historiadores al reconstruir con certeza la vida final de muchos de los apóstoles. Sin embargo, más allá de las incertidumbres sobre su muerte, el legado de Mateo permanece inalterable. Su evangelio, profundamente enraizado en la tradición judía, pero abierto a los gentiles, ha sido durante siglos faro de enseñanza, puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y testimonio de que la misericordia divina alcanza incluso a quienes eran considerados indignos. La figura de Mateo inspira a los creyentes a reconocer que nadie está demasiado lejos para ser llamado por Dios y que toda vida, por más marcada que esté por el rechazo social, puede ser transformada en instrumento de luz. Su historia, marcada por la conversión, la proclamación del reino y la fidelidad hasta el final, continúa siendo ejemplo de compromiso, redención y servicio en la misión cristiana. Santiago el Menor, el que oraba sin cesar. ¿Puede el silencio ser más elocuente que los discursos? Hijo de Alfeo, líder de la Iglesia de Jerusalén. Se le atribuye la epístola de Santiago, centrada en la fe con obras. Se dice que sus rodillas estaban endurecidas como las de un camello por tanto orar. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, fue una de las figuras más influyentes en los primeros años del cristianismo. Miembro de la familia de Jesús, según muchos, su pariente cercano, y reconocido por su profunda piedad, Santiago se convirtió en el principal líder de la Iglesia de Jerusalén. Su voz fue escuchada con respeto, incluso entre aquellos que aún practicaban el judaísmo, por su vida íntegra, su sabiduría y su fervor espiritual. Según fuentes antiguas como el historiador judeocristiano Egesipo y el propio Eusebio de Cesarea, Santiago fue martirizado hacia el año 62 después de Cristo. Su muerte fue brutal, arrojado desde lo alto del templo por miembros del Sanedrín. Sobrevivió a la caída y fue luego apedreado y finalmente rematado por un golpe de bastón. Su crimen, proclamar que Jesús era el Mesías. El martirio de Santiago el Menor no fue solo una tragedia, sino un acto de fidelidad absoluta. En un contexto de creciente tensión entre el naciente movimiento cristiano y las autoridades religiosas de Jerusalén, su vida y muerte reflejan el precio del liderazgo verdadero. Fue un pastor que no huyó en tiempos de peligro, sino que permaneció firme entre su pueblo, guiando con sabiduría, humildad y convicción. Su legado permanece como el de un justo entre los justos. Su figura es recordada no solo por su martirio, sino por su papel en el Concilio de Jerusalén, donde promovió la unidad entre judíos y gentiles creyentes. Judas Tadeo, el defensor de la fe. Y, si aquel que casi no conocemos fuera el más valiente, autor de la epístola de Judas, defensor contra la apostasía. Predicó en Siria y Persia junto a Simón el Celote. Judas Tadeo, apóstol de Cristo y ferviente mensajero de la esperanza, dedicó su vida a llevar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. Durante años, ejerció su labor misionera en Mesopotamia, tierra de antiguas civilizaciones y creencias arraigadas, donde no temió enfrentar la oposición de culturas hostiles al mensaje de Jesús. Fue también partícipe del histórico Concilio de los Apóstoles en Jerusalén, donde junto a sus hermanos en la fe, sentó las bases de la joven iglesia. Movido por un espíritu incansable, Judas Tadeo se unió a Simón el Cananeo en una arriesgada expedición misionera que los llevó hasta Libia y, más tarde, a la lejana Persia. En la ciudad de Samir, fueron acogidos por un discípulo llamado Seme, pero no tardaron en convertirse en blanco de la hostilidad local,
pues sus enseñanzas desafiaban la veneración a sus dioses paganos y sus cultos profundamente arraigados en aquella región. Los sacerdotes paganos, temerosos de perder el dominio sobre el pueblo, incitaron a la multitud contra ellos. La casa donde se refugiaban fue sitiada y bajo amenaza de incendio, ambos apóstoles salieron voluntariamente, sabiendo que su fidelidad a Cristo les costaría la vida. Rechazaron renunciar a su fe y adorar ídolos, y por ello fueron brutalmente golpeados por la turba. Las tradiciones narran que San Judas Tadeo fue decapitado con un hacha, sellando su testimonio con sangre. Simón el Celote, el fuego redimido. ¿Puede un revolucionario aprender a luchar por el reino de los cielos? Simón era de ideología celote, un grupo que luchaba contra el dominio romano. Jesús transformó su celo político en celo espiritual. Simón el Cananeo fue uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero su legado como discípulo apasionado permanece grabado en la memoria de la Iglesia. Según la tradición, Simón llevó el mensaje del evangelio a tierras lejanas, incluyendo Egipto y Persia, donde enfrentó duras persecuciones. Su martirio, descrito como una muerte cruel al ser partido por la mitad con una sierra, simboliza la brutal oposición que enfrentaron los primeros evangelizadores cristianos. Este acto de fidelidad hasta el final refleja el compromiso inquebrantable de Simón con la causa de Cristo. El sacrificio de Simón el Cananeo resuena como un testimonio silencioso pero poderoso de entrega total. Su vida inspira a los creyentes a vivir con convicción y a no temer al sacrificio cuando se trata de defender la verdad del Evangelio. Judas Iscariote, el traidor. ¿Puede el amor ser traicionado desde tan cerca? Tesorero del grupo, ladrón en secreto, traidor por 30 piezas de plata. Su traición condujo a la cruz, pero su culpa lo llevó al suicidio. Judas Iscariote, uno de los 12, ha quedado marcado en la historia como el traidor por excelencia. Su nombre evoca dolor, traición y tragedia, pero también plantea profundas preguntas sobre la libertad humana, el arrepentimiento y la misericordia divina. Fue él quien entregó a Jesús a las autoridades por 30 monedas de plata, dando inicio a la cadena de eventos que culminaron en la crucifixión del Maestro. El Evangelio de Mateo relata que, al ver que Jesús había sido condenado, Judas fue consumido por el remordimiento. Arrojó las monedas en el templo y en un acto de desesperación se quitó la vida ahorcándose. Por otro lado, el libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece una versión más gráfica y simbólica. Judas habría caído de cabeza y su cuerpo se habría deshecho, derramando sus entrañas. Ambas versiones, aunque distintas, reflejan el mismo drama humano, una conciencia atormentada que no pudo hallar consuelo. A lo largo de los siglos, la figura de Judas ha sido objeto de intensas reflexiones teológicas. ¿Fue solo un instrumento del destino? ¿Tuvo posibilidad de redención? Su arrepentimiento fue sincero, aunque no concluyera en conversión. Judas nos recuerda que incluso aquellos más cercanos a Jesús pueden fallar, pero también que el remordimiento es un grito del alma en busca de perdón. Su historia no se limita a la traición, sino que se convierte en advertencia, en reflexión sobre las consecuencias de nuestras decisiones y en un eco profundo del anhelo de reconciliación que habita en todo corazón humano. Más allá de la condena, su legado abre una puerta incómoda pero necesaria al misterio del perdón y la posibilidad de redención, incluso para quienes han caído más hondo. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido el video. No olvides dejarnos tu like y compartir. Activa las notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que publicaremos cada semana.